están, amigos que nos sintonizan a través de Diálogos con Lorena Bernal? Pues en esta ocasión estamos con el doctor Santiago Orra, él es médico otorrinolaringólogo, y como ustedes nos han pedido, pues vamos a continuar con este tema tan interesante acerca del vértigo, doctor. Parece ser que es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Lorena, buenas tardes, qué gusto tenerle nuevamente para poder dirigirnos a todos sus oyentes y seguidores en esta su nueva plataforma en YouTube. Encantado de aclarar las dudas que se puedan presentar de temas importantes en el área de mi especialidad. Correcto. Doctor, usted en la anterior conversación que mantuvimos con usted nos aclaraba que el vértigo no es que sea el diagnóstico, sino que más bien es un síntoma de algo que hay que ser estudiado, descubierto y bien diagnosticado. Desde luego, Lorena. Sí, recapitulando un poco lo de la conversación anterior sobre este tema, pues cabe recalcar que, como usted lo ha dicho, el vértigo no es un diagnóstico. Los pacientes, quienes sufren de alteraciones de su equilibrio, cuando el médico al que consultan, al final de la consulta les dicen, mire, lo que usted tiene es vértigo, en realidad no les está diciendo nada. Claro. Porque el vértigo es un síntoma que puede ser causado por múltiples alteraciones dentro del sistema del equilibrio que se conoce con el nombre de sistema vestibular. Una parte de este sistema vestibular se encuentra en el oído interno, ya lo dijimos, pero lo recordamos. Esto que enseño aquí es lo que se conoce como el oído interno. El oído interno tiene dos componentes. Uno que por su forma se llama el caracol, que se encarga de procesar sonidos y nos permite oír, y este otro que se conoce como el laberinto, que tiene al interior de esta zona, está aquí, y a la entrada de cada uno de estos canales tiene otros sensores de equilibrio. Cuando el origen del vértigo parte de alguna alteración a nivel del laberinto, conocemos a esto como un vértigo periférico. Dentro de los vértigos periféricos hay trastornos que involucran la audición y el equilibrio. Cuando estos dos componentes están alterados, sabemos que las causas, para hablar de forma simple, pueden ser A, B, C. Correcto. Hay otros trastornos en los cuales solo está involucrado el laberinto, pero no hay compromiso de la audición. En esos casos sabemos que el origen puede ser, igualmente para hacerlo simple, DEF. Vamos a concentrarnos en los vértigos que involucran solo al laberinto y no a la audición. Muy bien. Dentro de las causas que involucran solo al laberinto, la más común de todas es la que se genera por el desplazamiento de unas partículas que tenemos dentro de esta zona en la superficie de uno de los sensores que se llama utrículo. Correcto. En la superficie del utrículo hay unas concreciones de carbonato de calcio, para que sea más entendible, unos cristales o piedritas, para ser más simple todavía. Muy bien. Esos cristales o piedritas, de manera espontánea, sin que medie ninguna causa específica, pueden desplazarse desde la superficie del utrículo y migrar hacia cualquiera de estos canales. El momento en que los otolitos migran a cualquiera de estos canales, interfieren el flujo de líquido que corre normalmente dentro de este sistema e impiden la respuesta del sensor. Cuando el sensor no responde de manera adecuada, al generarse un movimiento por parte del paciente,
el paciente siente que el mundo da vueltas. Esto se conoce con el nombre de vértigo. Esta, que como decía, es la causa más frecuente de vértigo, se la diagnostica a través del examen físico que hace el médico del paciente y a través de pruebas que se llaman maniobras de provocación, que fueron diseñadas por dos autores, Dix y Holpike. Entonces hacemos las maniobras de Dix y Holpike para asentarnos o concretar el diagnóstico, y también hacemos las maniobras de giro o de roll test. Con esto podemos investigar si es que ha habido desplazamiento de los otolitos, de qué oído han salido los otolitos, o sea, cuál es el oído causante, porque hay que recordar que esto que estoy enseñando aquí lo tenemos en cada uno de nuestros dos oídos. Entonces, estas maniobras, decía, nos ayudan a determinar cuál ha sido el oído que ha desencadenado el problema. Si ha sido por migración de partículas, nos ayuda también a determinar hacia cuál de estos canales migraron las partículas, y con eso ya tenemos un diagnóstico que nos va a permitir realizar un tratamiento. Qué interesante, doctor, esta explicación que usted nos está comentando, y de la anterior también conversación que muy exhaustivamente usted ejemplificaba y explicaba, de tal suerte que las personas tienen un conocimiento que les permite inclusive asimilar mejor esta patología, porque en definitiva es algo que limita para el desenvolvimiento cotidiano, y aparte entra ese temor, y ahora sí otra vez me da este mareo mientras estoy en la calle, y ahora sí me ocurre cuando estoy solo o sola, en fin. Sin embargo, lo que usted acaba de manifestar es súper interesante en el sentido de que, por ejemplo, muchos ignoramos esto de los otolitos, ¿no? Que son estas pequeñas partículas que están dentro de nuestros oídos. Estas pueden migrar, doctor, por algún golpe fuerte, por un movimiento brusco, o puede ser así sin explicación alguna. Voy a volver a retomar esto que nos va a ayudar en la explicación. Hay algunas causa-efecto que están relacionadas y vinculadas directamente con el desplazamiento de los otolitos. Okay. Usted ha mencionado de manera lógica una de ellas. Si una persona tiene un golpe en su cabeza cercano a la zona del oído, esto va a generar una vibración al interior del cráneo, y eso puede favorecer la migración. Tenemos una causa-efecto directa. Claro. Si una persona es sometida a un tratamiento odontológico prolongado, entiéndase un tratamiento de conducto, claro, o algún proceso que signifique para el odontólogo un trabajo prolongado, igual para el paciente, por la vecindad que hay entre la cavidad oral y el oído, y entendiéndose que el odontólogo, como parte de su trabajo, utiliza una máquina que genera vibración, eso va a transmitirse hacia la zona del oído y puede generar desprendimiento de otolitos. Una persona que haya sido sometida a una cirugía de oído, eventualmente puede generar a los pocos días o semanas, no es la norma, pero puede suceder, que también pueda generar desplazamiento de los otolitos. Esto en cuanto a causa-efecto directa, pero hay un gran universo más allá de esto, de pacientes que hacen desplazamiento de otolitos sin una causa justificada. Entendiéndose que esto del desplazamiento de los otolitos se presenta con muchísima más frecuencia en mujeres que en varones. Para variar. Sí, y que esto ocurre en la etapa premenopáusica, menopáusica y posmenopáusica de la mujer, ¿no? Se ha empezado desde hace algunos años a investigar si hay alguna relación entre esta etapa de la vida de la mujer y el desplazamiento de los otolitos.
Les decía de inicio que los otolitos son concentraciones de carbonato de calcio. Correcto. Se ha visto que en esta etapa, se conoce que en esta etapa de la vida de la mujer tiene una disminución de producción de vitamina D y que eso a su vez genera una disminución de la concentración de calcio en el organismo de la mujer. De ahí, lógicamente, se desprende todo este fenómeno de la osteopenia o de la osteoporosis, que no es más que la disminución de calcio a nivel del esqueleto óseo. Por lo tanto, se empezó a investigar y se ha llegado a la conclusión de que es posible y es probable que estos otolitos también pierdan su concentración de calcio, se vuelvan como más ligeros, más livianos, pierdan su peso y al ser más ligeros y livianos tengan más facilidad de desprenderse de la superficie del utrículo y migrar hacia los canales. Muy bien, doctor. Muy interesante esa explicación, muy al lugar, porque efectivamente mi siguiente cuestionamiento iba enfocado en las mujeres y en su etapa de premenopausia y en la menopausia en sí, donde hay un desequilibrio y obviamente pueden presentarse estos síntomas. Bueno, doctor, ¿le parece si tomamos de su gran conocimiento para que nos explique cómo sería esta valoración de una persona con vértigo y esta técnica tan interesante a la cual usted hace referencia? Claro, pero antes de ir a eso, muy bien. Es importante también que el público que mira su canal y que está observando lo que estamos explicando, también tenga en cuenta lo siguiente. El desplazamiento de los cristales o de los otolitos suele ser mucho más frecuente hacia el canal posterior. ¿Por qué hacia el canal posterior? Por la ubicación anatómica de la boca del canal en relación con el utrículo. Se dice que un 80% o más de los pacientes que presentan este tipo de vértigo por desplazamiento de otolitos, los otolitos migran hacia el canal posterior. Es el más común. El segundo canal hacia donde migran en frecuencia los otolitos es hacia el canal horizontal, más o menos entre un 10 a un 15%. Y migran hacia el canal superior en mucho menor número, que no llega más allá de entre el 5 al 10%. Esto también, como conocimiento previo, nos pone atentos para ver los signos que el paciente nos demuestra y saber cómo actuar dependiendo dónde hayan ido los cristales. Le decía que para el diagnóstico se usan maniobras de provocación. Determinado el diagnóstico de hacia dónde migraron los otolitos y en qué oído o qué oído generó el problema, procedemos a realizar lo que se conocen como maniobras de reposición. Al ser un problema de desplazamiento físico, el tratamiento del problema también es físico, es decir, a través de maniobras conocidas y comprobadas a lo largo del tiempo, sabemos que si las hacemos de manera adecuada, los otolitos van a volver a su lugar de origen y se acabó el problema. Muy bien, doctor. Entonces, vamos a esta clase demostrativa. Bueno, Lorena, como habíamos dicho, vamos a proceder a hacer una demostración práctica de cómo se realizan las maniobras de provocación. Correcto. Y luego, dependiendo a dónde hayan migrado los cristales, las maniobras de reposición. Correcto. Para poder hacer esto de manera adecuada, debemos ayudarnos de la tecnología. Y en este caso, las maniobras las vamos a hacer a través de un examen que se denomina video Frenzel. El intentar hacer estas maniobras
sin el apoyo tecnológico adecuado, puede llevar a equivocaciones en el diagnóstico, y si hay una equivocación en el diagnóstico, evidentemente va a haber también un error en el tratamiento. Muy bien. Así que esto es fundamental. Es decir, esto quiere decir, doctor, que no cualquiera está entrenado para hacer esta valoración y mucho menos las técnicas, sino que debe ser alguien pues profesionalmente preparado, con experiencia. Y en este caso usted que tiene estas especialidades, que es la otorrinolaringología más el área neurológica, doctor, entonces es más que confiable cuáles serán su diagnóstico y el tratamiento. Sí, pero sí cabe aclarar, Lorena, que en realidad yo no soy un neurólogo, pero dentro del área de la otorrinolaringología, el manejo de los trastornos del equilibrio es un área límite entre la otorrinolaringología y la neurología. Así es, muy bien. ¿No? En este caso, manejado por el otorrino, se denomina otoneurología. Correcto. Y es un área en la que sí, efectivamente, he tenido un entrenamiento adicional que me permite realizar esto, ¿no?, con el debido conocimiento. Muy bien, entonces procedamos, doctor. Bien, entonces le decía que la forma adecuada de realizar estas maniobras es con la ayuda de una tecnología como la que vemos acá. Este es un antifaz, por así decirlo, que tiene hacia los lados de los globos oculares unas cámaras de video. En este caso estamos utilizando solamente un ojo, no nos hace falta más, y ese ojo se ve proyectado en la pantalla de manera magnificada. Así es. Esto nos va a permitir poder detectar cualquier movimiento anormal del ojo al realizar las maniobras. ¿Por qué vemos el ojo? Porque cuando el cuerpo o la cabeza de una persona genera un movimiento, por más pequeño que sea, se estimulan los sensores de equilibrio del oído, que ya los habíamos mencionado, y mandan una orden inmediatamente hacia los músculos que permiten el movimiento ocular. Si el sensor no está funcionando de manera adecuada, el globo ocular va a empezar a tener movimientos anormales. Esos movimientos en la persona que nos está ayudando para esta demostración no los vamos a encontrar, ¿no? Porque ella no tiene un trastorno de su equilibrio, no tiene síntomas, pero nos está ayudando para demostrar cómo se realizan las maniobras tanto de provocación como de reposición. Para efectos del mensaje a sus seguidores, incluiremos imágenes que demuestren estos movimientos oculares en pacientes con trastornos del equilibrio. Entonces, hemos preparado la camilla para proceder a realizar las maniobras de provocación. Le decimos al paciente que durante el examen intente no pestañear con frecuencia para que el parpadeo no interfiera la valoración de los movimientos oculares. Y vamos a colocar frente a los ojos del paciente esta tapita para evitar que el paciente pueda distraer su mirada mientras hacemos el examen. Le explicamos al paciente que lo primero que vamos a hacer es un giro de la cabeza de 45 grados a la derecha, una hiperextensión del cuello, y que a la cuenta de 3 vamos a caer hacia atrás hasta llegar con la cabeza a la camilla. Por favor, abra bien sus ojos, trate de no pestañear, aguántese un poquito, si arde el ojo, parpadea un par de veces y luego deje de parpadear. Deje de parpadear, a la cuenta de 3 caemos para atrás. Esta caída tiene que ser rápida para que la inercia, si es que acaso hay desplazamiento de los otolitos, nos permita determinar hacia dónde se fueron. ¿Lista? 1, virando la cabeza ahí, eso, 2, 3. Vamos para atrás, ahí. Nos quedamos en esa posición. Abre el ojo, por favor, y observamos el comportamiento no parpadear.
y vemos el comportamiento del ojo. En el caso de esta paciente no encontramos ningún movimiento anormal, pero no parpadee. Si es que, abre bien el ojo, no parpadee. Si es que empezamos a observar un cabeceo del ojo en sentido vertical hacia arriba, eso nos va a indicar que ha habido un movimiento de cristales en el oído derecho y que esos cristales se han ido hacia el canal posterior de este lado. Muy bien. Si es que no encontramos ninguna respuesta en el ojo, subimos, sentamos al paciente. Ahora hacemos lo mismo en el lado contrario. La cuenta de 3 caemos. 1, 2, 3. Vamos rápidamente. Llegamos a esta posición. No parpadees. Abre bien el ojo. De la misma forma, si en esta posición encontramos un movimiento vertical hacia arriba, ¿no? Es decir, lo que se conoce con el nombre de nistagmo vertical superior o hacia arriba, vamos a saber que en este caso sería el oído izquierdo en donde hubo el desplazamiento de los otolitos y que fueron hacia el canal posterior. Si no encontramos nada, sentamos al paciente. Bien. Modificamos el espaldar, hacemos una elevación de entre 25 a 30 grados máximo, más o menos eso. Colocamos aquí el soporte. Le pedimos al paciente que se recueste, manteniendo la quijada baja. Y en esta posición vamos a girar la cabeza rápidamente hacia el lado derecho. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mantenemos la cabeza en esa posición. ¿Por qué esta elevación? Porque con esta elevación corregimos la posición anatómica del canal horizontal y podemos determinar si ha habido fuga de otolitos hacia el canal horizontal. En este caso veríamos un movimiento horizontal del ojo, bien sea en dirección al oído que está más inferior, o sea, el derecho, o también podríamos ver un movimiento horizontal hacia el oído que está hacia arriba, que en este caso sería izquierdo. Estos, dependiendo hacia el lado que se dirija, el nistagmo se puede denominar geotrópico o ageotrópico. Son palabras más complicadas, simplemente para que la gente lo pueda entender mejor. Un movimiento horizontal en dirección al oído que está hacia abajo o en dirección al oído que está hacia arriba. Si no encontramos ninguna respuesta, giramos al lado contrario, abre bien el ojo, y esperamos igualmente para observar si hay un movimiento anormal. Vamos a ponerle ahora hacia arriba, sentada. Bien, entonces vamos a ponernos en el supuesto de que al realizar una maniobra de provocación en el lado derecho, hemos encontrado un movimiento anormal del ojo vertical hacia arriba. Determinamos que ha habido una fuga de cristales hacia el canal posterior del oído derecho y procedemos a realizar una maniobra de reposición. En este caso, la maniobra de reposición que vamos a realizar es la maniobra de Epley. Sí, además aclarar que estamos en un ambiente con poca luz, o sea, oscuro, de tal suerte que se pueda apreciar mejor todo el procedimiento que el doctor Santiago Orra nos está compartiendo. Bien, para esta maniobra giramos la cabeza del paciente 45 grados hacia el lado derecho, lado afectado, ¿no? Estiramos la cabeza. A la cuenta de 3 caemos con la paciente hacia la camilla, pero como verán está sentada en esta posición porque en este caso la cabeza va a quedar colgada fuera de la camilla. ¿Lista? 1, abre el ojo por favor, a partir de ahora no parpadee, no parpadee. 1, 2, 3, vamos hacia atrás, colgada la cabeza, ahí sin moverse, a la derecha. Y en esta posición
Mantenemos al paciente durante un promedio de 30 segundos a 90 segundos, es decir, entre medio minuto a minuto y medio. ¿Por qué esperamos este tiempo? Porque mientras está en esta posición, estamos constantemente observando el comportamiento del ojo hasta que el ojo se quede estacionario. Muy bien. Conseguido la posición estacionaria del ojo, hacemos un giro rápido hacia el lado izquierdo, en esta forma, con la cabeza igualmente colgada, y en esa posición igualmente mantenemos al paciente por un periodo de 30 a 90 segundos. Completado ese periodo, comprobando que el ojo ha parado su movimiento normal, le pedimos al paciente que gire todo el cuerpo hacia el lado izquierdo. Vamos a hacerlo a la cuenta de 3, giramos el cuerpo como que estuviera en la cama. 1, 2, 3, giramos más rápido. Y mientras gira el cuerpo más rápido, colgamos la cabeza hacia abajo, pegando la quijada al hombro del paciente. Abre el ojo, por favor. Cuando completamos esta maniobra en esta posición, abre un poquito el brazo. Sujetamos la cara del paciente, saca tu pierna izquierda hacia adelante, ahora la derecha, y le vamos sentando en forma lenta, abre los ojos todo el tiempo, y una vez que está sentada, enderezamos su cabeza. Con esto hemos completado la maniobra de E-Play para un paciente con un vértigo postural paroxístico benigno por desplazamiento de otolitos hacia el conducto semicircular posterior. Oído derecho el causante, sino el izquierdo, haríamos esta misma maniobra, pero iniciando la maniobra con el giro de la cabeza hacia el lado izquierdo. Muy interesante, doctor. La verdad es que este tipo de procedimientos ayudan muchísimo a las personas que vienen totalmente con vértigo, mareadas. Claro, es que si uno hace un diagnóstico adecuado, el paciente después de esta maniobra se va de este consultorio sin vértigo. Imagínese usted qué noticia tan alentadora. Ahora, y además, sí, perdone que la interrumpa, tranquilo. Pero además es importantísimo que el paciente sepa que este tipo de patología se controla de esta manera, que no requiere el uso de fármacos. Usted responde antes que... Es verdad, doctor, es justamente lo que yo iba a preguntar. Me parece algo que quizá muchas personas nos están en este momento preguntando, ¿no? Entonces, ¿es un tratamiento farmacológico? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque quizá es lo que a uno que no tiene este conocimiento tan amplio, se le ocurriría que si tal vez existe algún medicamento, doctor. Es que justamente ese es el problema, que el paciente en la mayoría de casos no viene directamente donde el especialista, sino que acude donde un médico general o de otra especialidad y el médico le dice, mire, usted tiene vértigo. Sí. Y lo que voy a hacer es darle una medicación para aliviar su vértigo. Y empieza a medicar al paciente y eso en estos casos de desplazamiento de otolitos más bien es contraproducente porque retrasa la posibilidad de mejoría del paciente. Así que muy importante este tipo de maniobras que adicionalmente la gente confunde con terapias. Esto no es una terapia, es un tratamiento. Este tratamiento es el tratamiento para este tipo de vértigo sin necesidad del uso de fármacos. ¿Listo? Muy bien. Bien, Lorena, pues retomando el tema del que estamos hablando el día de hoy, solo para recapitular un poco, hemos hablado del desplazamiento de los otolitos, hemos dicho que con mayor frecuencia suelen ir al canal posterior. Hemos dicho que para el diagnóstico realizamos maniobras de provocación. Lo que hemos visto el día de hoy ha sido una maniobra de Dix-Hallpike, tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo. Hemos
dado una explicación de qué se haría como maniobra de reposición para corregir este caso específico. Repito, fuga de cristales, canal posterior. La maniobra que hemos realizado, como le he mencionado, es la maniobra de Epley, ¿no? Y una vez que hemos realizado la maniobra, ¿cómo sabemos que las partículas han vuelto a su sitio? Por dos razones que son muy simples de evaluar. Primero, que el movimiento anormal del ojo cede por completo, y segundo, que el paciente inmediatamente siente que lo que sentía previamente ha desaparecido. Nosotros, en mi consulta con estos pacientes, esperamos entre 20 a 25 minutos máximo y hacemos una nueva maniobra de provocación para comprobar que todo está bien. ¿Qué significa que todo está bien? Que al repetir la maniobra ya no encontramos movimiento anormal y evidentemente el paciente ya no se marea. Muy bien, doctor. La verdad es que hemos aprendido muchísimo acerca de este tema y sobre todo entendiendo y con esa buena respuesta de que existe una opción de sentirnos mejor, inclusive desde la primera sesión. Pero como bien dice nuestro invitado, el doctor Santiago Orra, dependerá mucho del caso, de la buena valoración y sobre todo el diagnóstico, porque existen otro tipo de vértigo y entendiendo un poco más claramente lo que nos decía el doctor, pues a veces estos otolitos o estas piedritas se van para un lado o para otro. Claro. Y dependiendo aquello es el tratamiento, así que no solamente existe una opción, porque inclusive, doctor, podemos evidenciar que en internet hay muchas opciones y a veces las personas por no ir a su médico copian de ahí o hacen esos ejercicios y puede esto más bien ser algo contraproducente. Claro, mire, si uno tiene vértigo generado por desplazamiento de otolitos, repito, se pueden ir a cualquiera de estos tres canales. Okay. Lo que normalmente vemos en internet o a través de canales de YouTube cuando buscan algo sobre vértigo, lo que vemos con frecuencia es esta maniobra que he realizado el día de hoy, que es la maniobra de Epley, que repito, es específica para canal posterior. Pero no significa que todos los pacientes que hacen vértigo hagan desplazamiento a canal posterior. Si hacen un desplazamiento a canal horizontal y en casa, por lo que ven en internet, hacen la maniobra equivocada, el mismo paciente o una persona poco entrenada que quiera realizar maniobras sin un diagnóstico adecuado, puede reenviar los otolitos a otro canal diferente. O sea, empeorar el cuadro. Empeorar el cuadro en lugar de mejorarlo. Así que le propongo que para una próxima ocasión hablemos de qué se debe hacer cuando los cristales se desplazan al canal horizontal. Muy bien, doctor. E inclusive tengo entendido, no sé si eso también forme parte del tratamiento, que en casa hacen una especie como de ejercicios, como de gimnasia, no. Así lo llaman en algunos pacientes, pero obviamente eso nos aclarará usted. La verdad que no. Okay. Si uno hace un buen diagnóstico, hace una maniobra bien realizada, y una comprobación de que se ha superado el problema, no hace falta. Lo único que recomendamos al paciente es que mantenga ciertos cuidados durante un tiempo corto para ayudar a que los otolitos reubicados se asienten bien y no se vuelvan a salir. Muy bien. No se requiere de nada adicional. Muy bien. Gracias, doctor, como siempre, por esa importantísima información, por esa manera tan didáctica de enviar este mensaje. ¿Y dónde lo podemos ubicar, doctor Orra? Lorena, muchas gracias. Estoy en mi consultorio que está ubicado en el Centro Médico Da Vinci, que está en la calle Alemania E414 y Pasaje Los Ángeles. Estoy en el primer piso de este centro médico. Como referencia, estamos frente a frente a la fachada lateral sobre la calle Alemania de la Clínica Pasteur. Así es. ¿Su número telefónico, por favor?
Me pueden ubicar en el 099-834-9655 o también llamar al número de teléfono fijo del consultorio, que es el 2906-963, entre 8 de la mañana a 11:30 de la mañana y entre 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Gracias, doctor, por esta magnífica entrevista que nos ha concedido. Será hasta una próxima oportunidad. Y ustedes, amigos, gracias por seguir este canal. Esperamos que se suscriban y que inviten a más personas a mirar este contenido que es de muchísima utilidad para nuestro bienestar. Gracias, doctor. Siempre a sus órdenes, Lorena.